Hola a todos, bienvenidos. En esta ocasión vamos con el ejercicio número 13 de la física de Serway, sección 23, que es de calor latente. Nos dice, ¿cuánta energía se requiere para cambiar un cubo de hielo de 40 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados a vapor a 110 grados centígrados? Entonces, aquí está mi cubo de hielo. Está a una temperatura de menos 10 grados centígrados. La masa de él es de 40 gramos. Requiero hacerle un proceso de transformación de tal manera que al final yo tenga vapor de agua a 110 grados centígrados. Los mismos 40 gramos, pero en vapor a 110 grados centígrados. Entonces, lo primero es cómo es el proceso de transformación. Entonces vamos a tomar el hielo, que está a menos 10 grados centígrados, y lo vamos a llevar a 0 grados centígrados. En 0 grados va a estar como parte hielo, parte agua. Va a estar sufriendo un cambio de fase. Cuando haga todo el cambio de fase, todo el hielo se me va a volver líquido. Y se va a volver líquido a 0 grados centígrados. Entonces voy a tener agua líquida a 0 grados centígrados. Luego, una vez que la tenga líquida a 0 grados, la voy a calentar y la voy a llevar a 100 grados centígrados. Esto es agua líquida a 100 grados centígrados. Cuando está a 100 grados, va a haber un cambio de fase. Es decir, toda esta agua que está líquida, la voy a empezar a vaporizar. Y cuando ya todo el agua se vuelva vapor a 100 grados, entonces ese vapor lo paso de 100 grados centígrados a 110 grados centígrados. Y este va a ser mi proceso de transformación. Deben tener bien claro el proceso de transformación para mirar cuánta energía se va consumiendo en cada fase, en cada proceso. Como primer paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger este hielo que está a menos 10 y lo vamos a poner a 0 grados. Luego hay que hacerle simplemente un cambio de temperatura de menos 10 a 0. Recuerden que el calor necesario para hacer un cambio de temperatura se calcula como la masa del elemento, en este caso la masa del hielo, ¿cierto? Por el calor específico del hielo, esto es todo hielo, ¿cierto? Y por el valor del cambio de temperatura. ¿Cuánto va a cambiar la temperatura del hielo? Entonces aquí tendremos que hacer la operación, la masa del hielo, son 40 gramos, ¿no? O sea, 0,040 kilogramos por el calor específico del hielo. Para ese calor específico, pues venimos aquí a esta tabla, ¿cierto? Miren la tabla 21 del libro y buscamos el hielo. Entonces aquí están, ¿cierto? Están los líquidos, están los sólidos. El hielo, aquí considerado a menos 5 grados centígrados, que es aproximadamente el mismo valor, aproximadamente 2090 julios sobre kilogramo grado centígrado. Entonces aquí por 2090 julios sobre kilogramo por grado centígrado. Y esto por la variación de temperatura. Entonces, como lo vamos a llevar de menos 10 a 0, la temperatura final, pues 0 grados centígrados, menos el valor de la temperatura inicial, que es menos 10 grados centígrados. Ya sabemos que este menos por este menos nos va a dar más, ¿cierto? Y cuando haga este producto, entonces esta cantidad de calor para subirle la temperatura al hielo de menos 10 grados a 0 grados es de 836 julios. Las unidades. Entonces fíjese que este kilogramo de acá se anula con este kilogramo de acá. Cuando yo reste, esto me va a dar 10 grados centígrados positivos, ¿cierto? Y ese 10 grados centígrados, los grados centígrados se cancelan con los grados centígrados y por eso solamente me quedan los joules. Ahí está. Y este es el calor necesario en la primera parte. Calor 1 para llevarlo, repito, de menos 10 grados centígrados a 0 grados centígrados. Ahora, cuando ya la tengo a 0, tengo que hacerle un cambio de fase. Tengo que este hielo derretirlo y que se me vuelva agua a 0 grados centígrados. Entonces ahora debo calcular el calor por cambio de fase, que ese es el calor en el segundo proceso. Y lo voy a obtener. Recuerden que el calor por cambio de fase es la masa por el calor latente de la respectiva fase. Como voy a fusión, porque voy a fundir el hielo y lo voy a volver agua, será el calor de fusión, obviamente, del hielo. Y este producto de estas dos cosas me da la energía necesaria para hacer ese cambio de fase. Entonces la energía necesaria serán los 0,040 kilogramos, ¿cierto? O sea, los 40 gramos, por el calor latente de fusión del hielo. Entonces me vengo a la tabla, fíjense, ahora me vengo a la tabla 22, aquí está ese es el helio, entonces hielo. Y está acá, mire, está como agua a 0 grados y ese es el punto de fusión, ¿no?
Entonces, este que tengo aquí al frente, mire, calor latente de fusión para el agua, o sea, para convertir el hielo en agua. 3.33 por 10 a la 5 julios sobre kilogramo. Entonces, ese valor es el que vamos a colocar acá. Ahí está, 3.33 por 10 a la 5 julios sobre kilogramos. Cancelamos kilogramos, kilogramos. Y cuando hagamos el producto, esta respuesta nos da en julios. Y nos da 13.320 julios. Calor necesario para cambio de fase, recuerden. Una vez hayamos hecho el cambio de fase, entonces tenemos agua líquida, 40 gramos de agua líquida a 0 grados centígrados. Y entonces ahora necesito transformar que esa agua no esté a 0, sino llevarla a 100. Entonces necesito hacerle un cambio de temperatura. Recuerden, ese sería el calor 3, el calor en la etapa 3 que yo necesito. ¿Cuánto calor necesito? Pues será la masa de agua que necesito transformar, a la que necesito subirle la temperatura, por el calor específico del agua. Pero recuerden que el calor específico del agua es diferente al calor específico del hielo. El agua entre 0 y 100 tiene un calor específico, ya miramos, por la variación de temperatura que le quiero hacer al agua. Entonces reemplacemos. La masa de agua pues sigue siendo la misma masa de hielo, se transformó todo el hielo en agua, los mismos 0,040 gramos, por el calor específico del agua. Recuerden que el calor específico del agua entre 0 y 100 es 4186 julios sobre kilogramo por cada grado centígrado. Ese es el calor específico del agua, que es el equivalente mecánico del calor, ¿cierto? Cambio de temperatura. Temperatura final 100 grados centígrados, menos temperatura inicial 0 grados centígrados. Listo, como siempre, las unidades. Bueno, aquí escribimos mal, estos son kilogramos, ¿cierto? Entonces cancelamos kilogramos, kilogramos. Grados centígrados, cuando hago esta diferencia 100 menos 0, pues me da 100 grados centígrados. Cancelo los grados centígrados y me va a quedar, fíjese, la respuesta me va a quedar en joules. Y entonces, ¿cuánto calor necesitamos en esta etapa? Necesitamos de 16.744 julios para subir el agua de 0 a 100, los 40 gramos. Ese es el calor necesario para este proceso 3. Ahora, entonces recuerden, proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4. El agua que está a 100 grados centígrados necesito volverla vapor a 100 grados centígrados. O sea, necesito hacerle cambio de fase. Cambio de fase líquida a gas. Y entonces, para cambio de fase, recuerden que el calor necesario, que sería la etapa 4, en un cambio de fase es la masa del elemento por el calor específico de la respectiva fase. Entonces aquí vamos a tomar el calor específico de vaporización, porque necesito que el agua se me vuelva vapor. Y esto será igual a la masa del agua 0,040, ¿cierto? Esos ya son los 40 gramos a kilogramos por calor específico de vaporización. Pues nos vamos a nuestra tabla aquí, encontramos el agua, pero acá recuerde que es el calor latente de fusión y yo necesito es el del frente, calor latente de vaporización. Entonces, si nos vamos por la fila del agua, aquí dice que cuando el agua esté a 100 grados, ¿cierto? El calor latente de vaporización que necesito es 2.26 por 10 a la 6. Entonces acá será por 2.26 por 10 a la 6 y estos son julios por cada kilogramo. Como siempre cancelamos kilogramos, kilogramos, hacemos ese producto y esta es la cantidad de calor que yo necesito. Aquí, estar constantemente colocándole al agua, necesito ese calor para que se me vuelva toda esa agua a vapor, pero vapor a 100 grados centígrados. Y ese calor nos da 90.400 julios. Ese es el calor necesario para la fase 4. Recuerden, la fase de transformación de líquido a vapor. Ahora, ya supongo que tengo toda mi agua se me volvió vapor y lo tengo a 100 grados centígrados. Necesito llevar ese vapor de 100 a 110. Entonces simplemente necesito aumentarle la temperatura al vapor. Entonces esa será mi etapa 5, aumentar la temperatura. Como ese aumento de temperatura será masa del vapor por calor específico del vapor por variación de temperatura que le quiero hacer al vapor. Entonces nuevamente la masa de vapor 0,040 kilogramos, calor específico del vapor. Entonces me vengo a esta tabla, ¿cierto? Y miren, aquí está, vapor, calor específico del vapor. Lo necesito en julios. Entonces 2010 julios sobre kilogramo grado centígrado. Entonces aquí por 2010 julios sobre grado centígrado por kilogramo o kilogramo por grado centígrado.
por la variación de temperatura. Necesito que llegue a 110 grados centígrados ese vapor y arranca en 100 grados centígrados. Ahí está. Nuevamente, las unidades kilogramos con kilogramos, la diferencia de temperatura me va a dar en grados centígrados que van a cancelar a estos y la respuesta pues de todo esto me van a quedar en julios. Y esa cantidad de energía para elevarle la temperatura al vapor es 804 julios. Y aquí ya he conseguido elevarle la temperatura al vapor. Ahora, ¿cuánta energía necesito en total? Pues debo sumar toda esta energía que debo agregar a cada proceso. Y aquí está. Hemos hecho la suma de esos calores, ¿cierto? Todos están en julios y la suma me da 122.104 julios. O sea, aproximadamente 122 kilojulios. Ese es el calor que yo necesito, que es bastante, ¿cierto? Para coger este hielo a menos 10 grados centígrados y volverlo vapor a 110 grados centígrados cuando la masa que tengo acá son 40 gramos de sustancia. Y estos son los procesos de transformación. Ahora, esto se puede hacer un gráfico. Y aquí ya tengo listo el gráfico, miren. El gráfico de la transformación. Entonces, miremos cómo se interpreta ese gráfico. Inicialmente yo tenía hielo a menos 10 grados, miren. Y necesité 836 julios, que fue el primer resultado, mire. 836 julios para coger ese hielo de menos 10 grados y ponerlo a 0 grados. Luego acá, fíjese que no hay cambio de temperatura, porque aquí lo que se cambió fue de fase. Cambié de fase sólida a fase líquida y la energía para cambio de fase fue 13.320. Energía de cambio de fase que fue la segunda, miren. El Q2, la energía, 13.320 julios, la energía para cambio de fase. Si sumo 836 más 13.320, ya llevo invertidos 14.156 julios de energía. Estos son julios. Esta es toda la energía que llevo invertida hasta acá para lograr que yo tenga hielo y agua a 0 grados centígrados. Bueno, aquí ya finalizó en agua a 0 grados centígrados. Una vez que mi agua está a 0 grados centígrados, entonces necesito elevarle la temperatura al agua. Miren que hay un cambio de temperatura. De 0 necesito saltarla a 100. Miren. Un cambio de temperatura de 0 a 100. ¿Cuánto calor tuve que suministrar? 16.744 julios, que este es el 3, miren. Los 16.744 julios tuve que suministrar para que todo el agua que estaba a 0 se subiera a 100. Un cambio de temperatura. Bueno, una vez que tengo mi agua a 100, entonces todo el calor que he requerido hasta este proceso son 30.900 julios. Aquí nos falta julios. Ese es el calor que he requerido. Ahora, necesito cambiarle de fase. Aquí tengo agua más vapor y necesito que toda se vuelva vapor. Entonces, acá debe haber una transformación de fase, que fue la etapa 4. Mire, transformación de fase. Y necesité 90.400 julios. Fíjese que esa es la energía más grande. De todas, miren, la energía más grande es esta y es mayor que cualquiera de las otras. Y eso es para cambiarle la fase, para que todo el agua líquida se me vuelva vapor. Mire. Y es donde más necesité energía. Necesité más que en todos los procesos juntos. Una vez que toda el agua se volvió vapor acá, vapor a 100 grados, entonces ese vapor lo elevo de 100 a 110, mire, sufre un cambio de temperatura, de 100 grados pasó a 110 grados. Y necesité esta energía, que fue pequeña, 804 julios. Si se fijan, pues fue la energía más pequeña que necesité para hacer esta transformación de estos 10 grados de vapor. Listo, y ahí ya está mi diagrama, mírenlo, donde me muestra cómo fue las variaciones de energía. Y aquí está la energía total, 121.300 julios, la suma de todas estas energías para requerir toda esa transformación. Si les gustó el video, los invito a que vean más videos de este tema. Nos vemos en el próximo video.